Seguimos, hermanos, en el estudio, el curso de la red de capacitación ministerial. Esta noche vamos a comenzar un tema nuevo que se llama soteriología, una palabra algo larga y una palabra del idioma griego. La palabra quiere decir básicamente la doctrina de la salvación. Es una palabra compuesta de dos palabras en griego, soteria y logos, y sale siendo soteriología, una palabra grande que comunica doctrina de la salvación o enseñanza de la salvación. En griego, la palabra soteria es salvación y la palabra logos es la palabra, o sea, literalmente, la palabra soteriología es una palabra sobre la salvación. De ahí viene esa palabra en español, que viene del griego. El término, la palabra hebrea significa rescatado, ser salvo o ser liberado. Y se puede traducir con cualquier de esos tres. Eso es el significado. ¿Por qué estudiamos este tema de la soteriología? Realmente es la raíz de lo que nosotros necesitamos, el corazón de nuestra necesidad. Y vamos a ver en esta noche varios aspectos de lo que es nuestra salvación. Vamos a ver varias palabras que describen un aspecto de nuestra salvación. Y quiere decir la palabra liberado en el sentido físico. O sea, sotería en ese aspecto en el Antiguo y el Nuevo Testamento se usa en el sentido físico, que no habla de la salvación eterna. Así es la palabra. Así podemos usar la palabra salvar de manera física, como de ayuda en el mundo físico, también en la salvación eterna. Así es en griego. Entonces hay que tener cuidado cuando encontramos esa palabra salvar o salvo o salvación. Hay que examinar el contexto, a ver de cuál está hablando, algo físico o algo espiritual. Se usa varias veces en la Biblia de sentido físico. En Jueces 6:14, esa palabra salvación o salvar se usa de salvación de los enemigos de la nación de Israel. En Salmos 106, versículo 8, se usa de la salvación de la nación de Egipto. Entonces hay que tener cuidado. Cuando piden salvación, a veces la gente está pidiendo salvación o el rescate de circunstancias difíciles. Entonces, cada vez que encontramos la palabra salvar, salvo, salvación, hay que examinar el contexto de qué está hablando. A veces no es muy claro en la primera vez que leemos un pasaje o un versículo. Hay que escudriñar de qué está hablando. Los que van a ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvo del castigo por el pecado, o salvo de alguna circunstancia, salvo por un tiempo o salvo por la eternidad. Hay que tener cuidado. No debemos asumir que la palabra salvación siempre se aplica a la salvación eterna o salvación del pecado. Y muchas veces asumimos en varios lugares que quiere decir salvación eterna y quizás no lo es. Hay que tener cuidado cuando estamos leyendo, encontrando esa palabra. Tiene sentido de ambos lados. En el Antiguo Testamento, Ezequiel en 36:29 dice: los libraré de todas sus inmundicias. Eso no está hablando de circunstancias. Eso está hablando del pecado. Entonces, ambos aspectos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Usado también para salvación espiritual en Ezequiel. Ahí están las citas. La palabra griega sotería, usado en Hechos como en un sentido físico, en varios lugares en el libro de los Hechos. Salvo de ahogarse en el mar. Eso es lo que el Señor hizo para Pablo y los que estaban con él. Se encuentra esa misma palabra, sotería, salvación, del ahogarse en el mar. La misma palabra. Usado para salvación varias veces también. La misma palabra. Hay que determinar, hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que ver el contexto. ¿De qué está hablando esta palabra? En Mateo 1:21. Ya dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misma palabra salvará se usa ahí. También se usa salvará del mar o de la tempestad. Es la misma palabra. Hay que tener cuidado. Hay que discernir de cuál está hablando. Muchas veces es obvio y otras veces, en otras ocasiones, no es tan obvio. Según el contexto, según cómo está usado. Hay 3 tiempos de la palabra salvación. 3 aspectos, se puede decir. Más bien tiempos: pasado, presente y futuro. Salvación pasado, la salvación de la pena del pecado. La palabra teológica es justificación. Y esa es la palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento. Romanos es buenísimo, capítulo 3 a 5. Es buenísimo para describir y explicar esa palabra justificación. Vamos a hablar más de eso en otra lección, pero este tiempo de la salvación para los que son salvos es el tiempo pasado. Salvos, somos salvos, ya hecho. Habla de un momento en la historia, nuestra historia, cuando somos salvos, justificados, la justificación. Nosotros somos justos ahora, ya que creemos. Los que no creen no son justos todavía. No fueron declarados justos. En un momento del tiempo. O sea, Dios nunca me va a justificar otra vez en este sentido de la salvación. Ya está hecho. Completo, perfecto, no hay necesidad de hacerlo de nuevo. Presente, la salvación presente. Salvación del poder del pecado. La palabra teológica es santificación. Salvo del poder del pecado en la vida diaria. O sea, Dios me tiene en un proceso de santificación, y en ese proceso el pecado no es mi amo, no es mi dueño, no me controla. Ahora Dios me controla. Estoy andando en mi salvación. Y sigo andando en ese proceso. Cuando sigo andando en la salvación, el Señor me está haciendo más y más a la imagen de Cristo. Entonces, tiempo pasado, justificación. Ya justificado, ya hecho completo. Santificación no está hecho todavía. Estoy en medio de ese proceso. Santificación sigue todos los días de mi vida en la tierra. Si voy a estar más y más santificado en la presencia del Señor, no estoy seguro. Pero lo que encontramos aquí es la santificación del proceso en la tierra, en la vida física, en la vida diaria. Otro tiempo de la palabra salvación es futuro. Salvación de la presencia del pecado. La palabra teológica es glorificación. O sea, ya tenemos somos salvos de la pena del pecado, ya hecho, completo, no va a serlo otra vez. Presente, todos los días de mi vida como hijo de Dios. Y futuro, salvación de la presencia del pecado. Todavía la presencia del pecado está en mi vida, dentro de mí o fuera de mí, alrededor, en el mundo, lo que sea.
pero en el futuro voy a ser salvo de la presencia del pecado. La glorificación, eso es cuando vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a estar hablando de estos detalles en este curso. A ver, como repaso, presente en Romanos 1:18, Romanos 1:18 hasta capítulo 3, tenemos la presentación de la condenación, la explicación, y habla de la necesidad de la salvación. 1:18 habla de la justicia de Dios, la ira de Dios. En Romanos 3 hasta capítulo 5 presenta la justificación, lo que acabamos de ver en el tiempo pasado de nuestra vida cristiana. En Romanos 6 explica la santificación, salvo del poder del pecado. Y tenemos futuro. Entonces, justificación, santificación, sigue todavía. Glorificación, no ha pasado a nosotros personalmente todavía. No hemos sido glorificados. Justificado ya hecho. Santificación, todavía estamos en eso. Puesto aparte nuestro estilo de vivir diferente. Habla de una diferencia. Habla de un camino distinto a lo anterior. En Filipenses 2, me gustan mucho estos dos versículos, como todo lo demás de la Biblia. Pero Filipenses 2, 12 y 13 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense, anda en eso mismo. Estamos andando, estoy aplicando fuerza. Ya que tengo salvación, ya que he sido justificado, estoy ocupándome en mi salvación. Todavía estoy obrando en mi salvación. No estoy obrando, no me estoy ocupado por obtener salvación. Ya lo tengo, pero estoy aplicando esfuerzo en lo que ya tengo, en mi salvación. Y me gusta mucho lo que sigue, Filipenses 2:13. Dice, ocúpense en su salvación. Ya lo tengo, ocúpense en eso, con temor y temblor. Y esto es lo que me gusta, me da ánimo, me da seguridad. Porque Dios es quien obra en ustedes, se ha comprometido. Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Dios se ha comprometido a hacer una obra en mí. Después del momento de la justificación, me lleva a ver día tras día en la santificación. Dios es quien obra en mí, tanto el querer, para que yo quiera hacer algo que le agrada. Tanto el querer como el hacer para su buena intención. A mí habla de la seguridad de mi salvación porque Dios lo está haciendo. Vamos a hablar más de la seguridad de la salvación más adelante. Santificación. Romanos 6:13 dice: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No hagan eso ahora. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, cada mañana que me levanto de la cama, digo: Señor, aquí están mis manos, mis pies, mi boca. Pablo nos está llamando a eso mismo, presentar los miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. A eso Dios nos está llamando. Eso es la santificación. Entonces, Filipenses más adelante en 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi ciudadanía ahora mismo está en los cielos.
de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, tiempo futuro, ya estamos hablando de la glorificación, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Ya estoy en un estado de humillación, todavía presente con el pecado alrededor, luchando todavía contra el pecado, aunque no me domina, me quiere influir, me quiere llevar lejos de Dios, pero no tengo que someterme. Pero en el futuro, este estado de humillación va a estar en conformidad al cuerpo de su gloria. Y eso es la esperanza que Pablo nos está dando en Filipenses 3. Algo en el futuro todavía. Entonces, en medio de este proceso, sí pecamos. No nos domina, pero sí caemos, sí pecamos. Y en nuestro proceso de santificación tenemos qué hacer con el pecado. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que nos ensuciamos con la maldad en la vida cristiana? Mentiras, engaños, actitudes de enojo, egoísmo, nos ensuciamos en la vida cristiana. Y nuestra manera de manejar eso es decir al Señor, Señor, yo lo hice, tú tienes razón, eso para mí es malo. Eso es parte del proceso de la santificación. No tiene poder sobre mí y tengo con qué hacer. Para que Dios me limpia en la vida diaria. Limpia la conciencia, el corazón y la mente. No cambia mi justificación. Eso ya está hecho. Ya hecho. Yo no puedo hacer nada en mis obras para asegurar la justificación. Fue declarado sobre mí cuando creí a Jesucristo. Todo lo necesario para que yo sea justificado fue hecho por otra persona. Y esa persona es Jesucristo. Ahora yo estoy participando con mis obras en el proceso que Dios tiene para mí, santificación. Glorificación, yo no voy a hacer nada. Eso va a ser algo que Dios va a hacer a mí. Pero es muy obvio. Romanos 6:13 es un buen ejemplo. Presenten los miembros como instrumentos de justicia. Anhelamos el día de la glorificación, ¿no es cierto? Ya hemos pasado por la justificación, todavía ahora en la santificación, glorificación en el futuro todavía que venga ese día. El significado resultante, como la comunicación de la bendición para el pecador por la cual se libra del pecado y entra en comunión con Dios por la muerte de Jesucristo. Estamos en esa comunión. En esa comunión con Dios, Dios nos está llevando día a día en el proceso de santificación. El proceso de cambiar nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestras palabras. Y seguimos en eso. Pero Dios se encarga de ayudarnos, de darnos el poder, de darnos el querer y hacer conforme a su buena intención. Entonces, nos dedicamos a estos aspectos, a poder entender la justificación. Seguro en Cristo, porque Él hizo todo. No puedo participar en esa obra. Solamente lo recibo por fe. Pero sí estoy participando voluntariamente por la obra que Dios ha hecho dentro de mí, desde dentro para afuera. La importancia de este tema, de la importancia de la soteriología para la evangelización del pecador. Necesitan ser justificados, ¿no es cierto? Necesitan la justificación. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree.
del judío primeramente, también del griego. No me avergüenzo de las buenas nuevas. No me avergüenzo del evangelio. Parte del evangelio es que Jesús nos salva. Pero también parte del evangelio es que Dios está incluyendo a los judíos y los griegos. ¡Qué maravilla es eso! Y eso fue un choque para los judíos. ¿Griegos también? Samaritanos, pues quizás ellos, pero griegos y gentiles también. ¿En serio, Dios? ¿En serio? Eso es parte del evangelio. Buenas noticias, que Dios ahora no está obrando solamente con una nación, sino con todas las naciones, etnias, idiomas, culturas, todos. Diría todas razas, pero realmente eso no existe. Somos una sola raza para Dios. Eso no entra. Pero idiomas sí, culturas sí, etnias, estilos de vida. Dios está alcanzando a todos ahora. El mensaje es para todos. Es para la edificación de los santos. Por eso estudiamos la soteriología. Por tanto, desechando toda maldicia, necesitamos saber que Dios nos está llamando a eso mismo. Desechar la malicia y todo engaño, desechándolo. E hipocresía, envidias y toda difamación. Desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué aspecto de la salvación se ve en ese pasaje de Pedro capítulo 2? Para que por ella crezca para salvación, para obtener un buen andar en la santificación. Aquí no está hablando de trabajar y hacer buenas cosas a poder obtener la justificación. Eso fue declarado sobre nosotros. Y Dios nos llama al proceso de la santificación en nuestra salvación. O sea, todavía estamos en el proceso de la salvación. Porque la salvación es tiempo pasado, presente y futuro. Nos va a salvar de tres cosas. Pena del pecado, nos ha salvado. Presencia del pecado, la práctica, santificación. Salvo del poder del pecado en la vida diaria y la presencia del pecado en el futuro. Todavía, cada uno es aspecto de esa palabra salvación. Entonces, seguimos. La motivación divina, o sea, la motivación de Dios en la salvación. Uno es para darnos vida eterna, como dice Juan 3:16. Por tal manera Dios amó al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna es parte de la motivación, parte de la razón de nuestra salvación. Estudiamos la salvación y encontramos que Dios nos da vida eterna para asegurar obras buenas mientras estamos aquí. Efesios 2:10. Hay que reconocer, Dios en esa obra de la salvación nos llama a lo que dice aquí en Efesios 2. Eso es un aspecto de nuestra salvación. Dice, cuando nos salva, dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, nos salvó, nos dio vida eterna y nos dio ese aspecto en nuestra salvación, andar en las buenas obras. Antes de ser justificados, no podíamos hacer eso. No podíamos tener vida eterna, no había opción. No podíamos andar en obras buenas, las obras que agradan a Dios. No podíamos. Todo eso mezclado con pecado. Dios no nos había limpiado eternamente todavía. No había opción.
También la motivación para mostrar las riquezas de su gracia. Riquezas de la gracia de Dios. Por eso nos salva. Demuestra riquezas en nuestra vida, en la vida de todos nosotros que somos salvos. Efesios 2:7. A fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y hermanos, les voy a decir, conocer las riquezas de su gracia, las riquezas, los detalles de la riqueza, requiere tiempo. Recién nacido en Cristo, yo no sabía qué quería decir eso. ¿Cuáles son esas riquezas? Ya conozco muchísimas riquezas y todavía estoy aprendiendo de otros aspectos de esas riquezas de su gracia. Algo que me dio sin merecerlo. Cosas que me dice, me hace más rico en la mente, corazón, en mi boca, en mi oído. Y las cosas que hago, las conversaciones que tengo, riquezas de su gracia. Motivación divina fue para manifestar el amor de Dios. En Juan 4, Juan 4, 9 y 10, se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se manifestó. Sin la obra de Dios en la salvación, yo no podría conocer el amor verdadero de Dios y no podría andar en ella. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí, pensando en mi vida, pensando en los años que yo iba a andar en mi propio pecado. Con todo eso en la mente, Jesús se ofreció. Eso sí es amor. Y Él manifestó ese amor en el acto de Jesús en la cruz, en los años que vivía en la tierra. También para glorificar a sí mismo por toda la eternidad. Efesios 1:6 dice, para alabanza de su gloria y de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, o sea, en Jesucristo. Dios quería enseñarnos qué tan grande es, qué tan maravilloso es en esa obra de la salvación. Eso es la motivación de Dios. Y nuestra salvación viene porque Dios quería. Punto final. Dios quería, así nomás. No es que nos miró y vio algo bueno en nosotros, entonces quería salvarnos. Vio algo feo en nosotros y quería salvarnos de todas maneras. La salvación está motivada por quién es nuestro Dios. Él nos amó primero, por eso amamos a los demás. La muerte del Señor Jesucristo, la raíz de toda esa obra de la salvación. Vamos a examinar algunos detalles de ese evento, el evento más importante en toda la historia humana. No hay otro momento en la historia más importante que este momento en esos 33 años. Y específicamente cuando Jesús estaba colgado en la cruz. No hay ningún otro momento más importante. No hay ninguna decisión que un hombre va a hacer más importante de lo que hace con ese momento en la historia. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a examinar algunos detalles, unos aspectos de nuestra salvación que estamos estudiando. Entonces, esta pregunta que está en la pantalla, ¿quién mató a Jesucristo?
¿Qué diría? ¿Quién mató a Jesucristo? La verdad es que hay tres aspectos de esa pregunta. Número uno, responsabilidad divina. O sea, la primera respuesta es que Dios mató a Jesucristo en su plan que Él estableció antes de la fundación de la tierra. Responsabilidad divina. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. El Señor hizo eso. Hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. En versículo 7 de capítulo 53. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? En versículo 10 de 53. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. O sea, ¿quién mató a Jesucristo? De Isaías encontramos que fue Dios. En 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Parte de la respuesta en el cuadro grande del plan de Dios es que Dios lo hizo. Quería hacerlo con cierto propósito. Responsabilidad satánica. Desde Génesis 3. Satanás tiene una parte de la culpa de la muerte de Jesucristo. En Génesis 3, 15 dice, una profecía de Dios mismo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. O sea, Satanás participó en esos momentos de la muerte de Jesucristo, animando, impulsando, controlando las personas para que mataran a Jesucristo. Hay varios versículos que hablan de eso mismo. Responsabilidad humana. Encontramos en Hechos 2:22 que Pedro culpó a los judíos. Ellos mataron a Jesucristo. También encontramos responsabilidad humana en Judas, que lo entregó a los judíos. Y los apóstoles culparon a los judíos varias veces. Entonces hay responsabilidad divina, satánica y humana. Y todo eso cabe dentro de el plan soberano de nuestro Dios. Y los mantiene responsables. Van a recibir su castigo merecido. Y la responsabilidad divina mató a Jesucristo por amor a nosotros. Que todos esos aspectos se encuentran en las Escrituras. A ver, ¿cuáles otros versículos? En 2, Pedro dice: ustedes lo clavaron en la cruz por manos de impíos y lo mataron. Es muy obvio qué es lo que está pasando ahí. Dios, Satanás y seres humanos tienen parte en la muerte de Jesucristo. Dios por amor y los demás por odio, por egoísmo, por ser pecaminosos. Las acciones de la Trinidad. El Hijo
sufre y muere. Esa es la parte de Jesucristo. Sufre y muere. En Mateo 20, 28. No, voy a leer, 22, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este caso, acción de Dios el Hijo. Él mismo dio a su cuerpo con cierto propósito. Vino para servir y para dar su vida. Los tres están en cooperación, en unidad. El Hijo, el Padre da al Hijo, como dice en Juan 3:16, que dio su Hijo unigénito. Jesús dio a sí mismo, el Padre dio al Hijo, el Espíritu Santo ofrece al Hijo en Hebreos 9:14. Dice, la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Santo él mismo se ofreció. O sea, Dios entregó a Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Interesante ver esos aspectos, una unidad en la Trinidad. Dios en su totalidad llevó a cabo este plan. Todos estaban de acuerdo, todos participaron. Lo que Cristo sufrió por las manos de los hombres, sufrió de manera física. Lo golpearon, escupieron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, lo mandaron cargar la cruz, y lo clavaron en la madera. Fue golpeado, azotado. Eso está bien feo. Eso es, me parece a mí, la parte más fea del sufrimiento de Cristo. Pero no estoy seguro que si eso es la verdad, porque encontramos algo que realmente no entendemos, que Cristo sufrió por la mano de Dios. Fue el portador del pecado. Mi pecado, tu pecado, el pecado del mundo fue puesto en Jesucristo. No sé describir eso, pero eso es lo que encontramos en la Biblia. 2 Corintios, ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo nunca pecó, no participó nunca en el pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús fue hecho pecado en esas horas en la cruz, portador del pecado. Y por lo que encuentro de la boca de Jesús en la cruz, me da la idea que esta parte del sufrimiento fue más pesado que el sufrimiento físico. Cuando él estaba ahí colgado por 3 horas, encontramos palabras que realmente no entendemos. Dice, antes de estar ahí, dijo al Padre, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no sabemos cómo es tener todo el pecado de todo el mundo sobre nosotros y no conocemos lo que es estar separado de Dios, como Él fue separado en ese momento. Y encontramos algo interesante en esos momentos, que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, antes de la cruz dijo, Padre mío. En la cruz, cuando estaba juzgado por el pecado, en la cruz, dijo, Dios mío, como hablando a Dios como un juez, como un ser poderoso en el acto de juzgar, de darle lo que merecía, aunque él no merecía. Dios dio a Jesús lo que yo merecía, lo que todos merecían, pero en un solo golpe
Y aquí encontramos algo que nunca había sucedido y nunca va a suceder de nuevo. Dios el Hijo, separado de Dios el Padre. Uno buscando, dando un castigo al otro. Y no estoy seguro cuál es lo más fuerte del sufrimiento. Físico o llevar el pecado de otros. Todo el pecado del mundo. El mío, tuyo, de todos los seres humanos. Eso es un aspecto del estudio de nuestra salvación. ¿Qué es lo que costó? Vamos a ver algo más de eso en la próxima sesión. Ahora vamos a pasar tiempo con las preguntas que cada grupo tiene. Que disfruten el tiempo y seguimos adelante en la segunda lección después.